Días, en esta mañana otra vez me presento delante de nuestro Dios, otra vez, este día de hoy, estoy presentándome otra vez delante de mi Padre, que está en los cielos, que Él también, Él me escucha mis oraciones, y también ustedes a nivel mundial, a nivel de la tierra, todos, por medio de esta tecnología, me están mirando y me están escuchando. Gracias porque me escuchan y ustedes toman buenos conceptos de lo que yo hablo. Y esto es agradable a Jehová. Es agradable a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, gracias, que el Señor me les bendiga a todos los que están aquí en este planeta Tierra, que hay mucha gente que necesita de lo espiritual de nuestro Dios. Toda la gente necesita de nuestro Dios. Pues es necesario que puedan acercarse más a nuestro Dios. Acercaos a mí, dice, yo me acercaré a vosotros. Bueno, solamente estoy presentándome delante de todos ustedes, delante de mi Dios y delante del cielo, donde está nuestro Padre Celestial. Que el Señor me les bendiga. Voy a tener una oración, una corta oración, para que podamos hablar un poquito bien de su palabra, de lo que estamos hablando, para bien de todos y de mí también, de todos, porque estas oraciones llegan, estoy seguro que llegan hasta la presencia de nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga. Voy a orar. Amante Dios que estás en el cielo y en todo lugar, mi Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste en carne, lo enviaste, Señor, nacido de una mujer, para que Él pudiera venir, crecer y llegar a ser el momento en que Él iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario, y que Él tenía que darnos ese ejemplo, y que en ese momento estaba dándonos ese gran amor que daba Él por su pueblo, por el mundo, y que Él tenía tanto amor o lo tiene, para que nosotros tuviéramos vida, nosotros pudiéramos limpios de todo pecado, porque todos habíamos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es así como estamos agradecidos los que verdaderamente amamos tu palabra. Y yo, en mi caso personal, estoy agradecido por nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado vida, y estamos esperando su venida, y así ojalá que nos ayude para vivir una vida más recta delante de Dios, delante de nuestro Padre, que Él no quiere que nadie se pierda. Gracias, Padre. Todo esto se lo pido y le doy gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre de este tema. Se llama la transfiguración. La transfiguración. Se llama este tema de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero decirles que el Señor, como Él caminaba con sus apóstoles por donde quiera caminaba con sus apóstoles, y ahí andaban, y él les quería decir algo en algunas formas,
a veces por parábolas, pero ellos no entendían entre veces. Tenían que preguntarle a su pastor, que era nuestro Señor Jesucristo, y ahí andaban con él. Y entonces a veces les hablaba en algunos asuntos difíciles que ellos no pueden entender, pues si no podían entender ni cómo era la verdadera doctrina, nada. Y entonces decían, pues, ¿cómo es esto? Entonces ellos se confundían entre veces porque el Señor les hablaba en unos asuntos muy difíciles, y es como llegaron allí a una cierta parte, y entonces ellos, con el gran cariño que le tenían al Señor, entonces ellos querían que quizás el Señor no le cayera agua del cielo, ni que el Señor no le cayera el sol y que lo fuera a molestar allí el sol. Ellos eran amorosos con su pastor. Él era con su maestro. Él era su maestro, el que les enseñaba tantas cosas tan lindas que ellos se maravillaban entre veces y no entendían. Pero llegó un día que estaba allí todos los discípulos, y entonces vino y llamó a 2 discípulos. Y dice la Biblia aquí en San Mateo 17:1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mire, donde lo llevó al Señor. Le gustaba andar con sus apóstoles y lo llevó a un monte alto. Habían veces que llegaba hacia a los montes. Y una vez llegó al monte de los Olivos y allí les dijo: quédense aquí, que yo voy a orar. Pero los halló durmiendo, como si somos los humanos. Y así el Señor les dijo: no han podido estar un poquito sin dormirse, velando. Pero siempre el Señor los amaba y les ponía las cosas ya en forma de que ellos entendieran. Y ahí andaba por toda parte, andaba por el mar, por las barcas, y ahí andaban juntos. Fueron suficientes 3 años para enseñarles muchísimas cosas, pero que a la vez quizás faltó más. Pero son cosas misteriosas del Señor, que muchas cosas no las podía declarar todas. Y Él se fue y solamente está intercediendo por cada uno de nosotros con su Padre allá en el cielo. Y es así como nosotros estamos predicando su palabra. Y por eso añoro las personas que me están escuchando, están preocupados, tienen ese deseo de ser salvos. Entonces, por eso están escuchando estos mensajes que están a nivel mundial. Esta tecnología es grande, llega hasta las más últimas partes de la tierra, y ahí los escuchan los humanos. Por eso el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, todos los que son ya creados. Las criaturas somos nosotros los adultos. Los niños no, los niños son niños. Los adultos, a toda criatura. Y les dijo: y el que crea y se bautice será salvo. Y entonces les dio ese mandamiento el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles. Y entonces ellos lo hicieron. Y a ellos les encantaba que les pusiera esos mandamientos, y ellos poder obedecer eso que tanto les
gustaba a ellos. Entonces, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 discípulos, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Allí se transfiguró en una forma espiritual. Allí ya no estaba quizás allí en la naturaleza carnal, porque él nació de mujer, obra del Espíritu Santo. Y entonces, pero él dijo, voy a transfigurarme para darle a conocer a mis apóstoles cosas que ellos no las podían ver. Y dice que miraron, dice que miró, dice y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Mire, como el sol. ¡Qué lindo es Dios! ¿Cómo no miraban estos apóstoles esas cosas tan maravillosas? Lo que era el Señor Jesucristo. Y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Como la luz resplandecía, y como Él es la luz. Él es la luz. No, por eso nosotros no debemos de andar en tinieblas. Tenemos que andar en luz. Y la luz es la vida. La luz es la Biblia, la palabra del Señor, al cual nosotros tenemos que andar en luz. Por eso es que el que anda en tinieblas le da a otro. Si anda en tinieblas es con falsa doctrina, con malas obras delante de este mundo. Y es así como enseñan cosas falsas. Y eso es andar ciegos, no miran espiritualmente. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van al mismo hoyo, dice la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que estamos predicando, estamos hablando. Mire, es la luz. Y miraron y les dio a conocer la luz, el Señor. Mire, se transfiguró. Y ellos dijeron, me parece que ellos dijeron, pues ni esto cómo es. ¿Cómo es? Lo hemos mirado así como siempre. Y hoy lo miramos transfigurado. ¡Ja! Y dice que sintieron un poco de temor. Y dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Eso lo miraron, quizás miraron esa visión los apóstoles cuando apareció Moisés y Elías allí. Pero eso no lo podían entender los apóstoles. Y ellos no entendían, porque eso era bastante complicado entenderlo. Esa transfiguración era bastante complicado. Pero ellos ahí estaban muy atentos. Y entonces, porque ellos lo que querían saber, cuáles eran estas grandes maravillas, estos misterios del Señor. Porque Él era el Señor, el mismo Dios que vino y le demostró al Señor y a los discípulos del Señor que Él era la luz. Y luego dice aquí el 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas,
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ay, ellos no podían entender, pensaban que eso era carnal, que eso iba a venir esas tres personas, o esas tres personas eran asuntos como carnales, que esas enramadas iban a servir para hacerles sombra, para que no se mojaran con la lluvia. No entendían ellos. Eso era bastante complicado. Y vamos a hacer estas enramadas para que nadie se vaya a mojar. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Jacob y otra para ti. Mire, ellos querían tenerlos allí en un lugar allí, como era un monte alto allí, en ese lugar, que no se fueran a mojar, no se fuera a mojar su maestro, y también los que se habían presentado como Elías y Moisés. Pero no era así. Es que el Señor tiene misterios grandes que no los puede entender cualquiera. Pero hay que tratar de interpretar la palabra del Señor en una forma prudente y interpretativa, para que nos ayudemos y para que tengamos fortaleza en nuestra vida. Todos nosotros, yo quiero que todo el mundo busque a Dios. Aquí es cierto que hay una división en el mundo, entre los que no obran con buenas obras y los que obran con buenas obras. Pero bien, es necesario enseñarle esto a todo el mundo. Y esta tecnología a mí me alegra, porque todo el mundo está escuchando y muchos ya se están convirtiendo a ser verdaderamente cristianos, no como aquel rey Agripa, que solo dijo: por poquito me persuades a ser cristiano. No, sino que muchos, pero hoy en día hay muchos reyes también, muchos grandes personajes de los gobiernos que pueden venir a Cristo, pueden venir y ellos tienen más facilidad como para reunirse 2, 3, 4, 5, 10 personas en una forma un poco con cuidado, como estamos con esta pandemia. Pero allí pueden, si ellos entienden, ellos mismos van a decir: este es el mensaje verdadero, el que está predicando este varón. Yo me llamo Hernán Antonio Cárcamo Hernández, estoy predicando a todo el mundo y quiero tenerles este mensaje todos los días, si es posible. A veces no puedo. El otro día tuve como unos 2 o 3 días que no pude, porque me había pegado bastante gripe, estaba un poco enfermo. Pero luego le dije al Señor: necesito que me ayudes con mi cuerpo físico, porque tengo que predicar la palabra del Señor. Aquí tenemos la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y por eso estamos aquí. Bueno, y una para Elías, le dijo. Bueno, ellos querían tener enramadas allí, para que ninguno de los que estaban allí y su maestro no recibieran sol, y que estuvieran tranquilitos allí. Pero no entendían lo que el Señor les quería decir. Ay, qué lindo es el Señor, qué bello. Esta es una belleza, como el Señor humildemente. No, hoy en día todos quieren tener una corona de oro en la cabeza, que eso quiere decir altura, enaltecimiento. Ay, nadie podía creer. Ellos esperaban que el Señor fuera un rey
pero de los reyes que habían en la tierra. El rey de Israel. No. El rey de la iglesia. El rey de la iglesia. Él es el maestro de maestros. Es el que nos guía en la iglesia y donde quiera que andemos. Nosotros los podemos reunir hasta debajo de un palo. No, las grandes casas que hacen varios, tantos religiosos, como aún hasta la iglesia del Cristo, han hecho grandes casas, edificios grandes, porque es importante dar algunas enseñanzas donde debe haber mucha gente para enseñar. Pero no es eso lo más importante. No. Si Jehová no edificare su casa, en vano trabajarán los que la edifican, dice el Señor. No es la casa. Es la casa espiritual, la casa de Dios, el templo y morada del Espíritu Santo. Somos nosotros que debemos de entender que nos podemos reunir aún hasta debajo de un palo. Podemos haber 10, 20, 30 personas debajo de un palo y podemos ahí estar participando de la cena del Señor. Yo una vez iba a un lugar a predicar con unas pocas personas, donde había levantado un grupito de hermanos de 3 para arriba, de 2 para arriba, y ahí tomábamos la Santa Cena los domingos. Y medio un día, como no tenía, el hermano donde iba ahí no tenía buena casa, una casita que casi no cabía ahí, y toda mal construida. Y entonces vino y ahí había una casa debajo, ahí había una casa y había un árbol, un palo ahí, y ahí poníamos unos asientitos, y ahí poníamos una mesita, y ahí poníamos el platillo con el pan sin levadura, y ahí poníamos las copitas, depende cuántos fuéramos, y las copitas, cada uno tomaba su pan, un pedacito de pan que simboliza el cuerpo de Cristo, y cada uno participaba del vino, una copita, la tomamos, eso simboliza la sangre de Cristo, y eso es el recordatorio de la muerte del Señor, y eso lo tenemos que tener todos los domingos, que fue el día de resurrección. Eso lo debemos de entender. Muchos no lo entienden, no, lo hacen diferente, porque no entienden, uno que no entienden y otros que son desobedientes. Y entonces esa no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es el que hace esto, humildemente. Y ahí ofrendábamos también, allí ese día. Ahí se reunía una pequeña cantidad de dinerito, y ya servía para los mismos humanos. Ahí, si necesitaba una pastillita, ahí con ese pistillo la compraban los hermanitos. Y ahí enseñé yo. Si de ahí para allá las cosas cambiaron, porque cambiaron sus mentes tal vez, de tales y tales personas, ese no es culpa mía. Yo ya he enseñado la verdad, y nunca me he quedado fuera de la verdad, sino con la pura verdad. Y ahí estoy enseñando este punto. Entonces, y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz del cielo, de la nube, que decía: este es mi hijo amado. Una voz desde el cielo. ¿Oyeron? Y mira, y esa voz se oyó donde su Padre, nuestro Dios, se manifestó con el Señor en ese momento, y oyó esa voz que decía: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dios estaba mirando ese gran evento tan hermoso,
No son eventos como los que hacen hoy en día. Hacen grandes protocolos en toda forma. En toda forma hacen grandes protocolos. Ay, Dios mío. Ay, como esas son las emociones de los hombres. Ay, si hace una boda, ay, son grandes protocolos que hacen, ay, que acá, que allá. Y ese mismo día, algunos que son religiosos de iglesias pentecostales toman la Santa Cena, aunque sea el miércoles, el jueves. La toman, como es día de boda, dice. ¿Acaso qué dice la Biblia eso? La Biblia dice que es el primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana. Y ahí está. Y ahí está. Y entonces hacen grandes protocolos de grandes fiestas, que allí lo que alumbra son la luz eléctrica y las personas que hablan difíciles, las personas que hablan sus grandes mensajes, de algunos que predican, de los que son miembros de iglesias falsas, pero que hay algunos de las iglesias verdaderas, de las congregaciones verdaderas, que sí, se hacen una pequeña bodita allí, y entonces parten un pastelito allí, se comen, toman su fresquecito allí, humildemente, y ya luego hacen pero ese no es protocolo grande, sino que lo que hacen es que las personas que invitaron ahí, pues tenga este pedacito de pan, tenga este vasito de fresco, y entonces ya ustedes quedan ya allí para que tengan una buena pareja, que vivan felices. Ahí van a tener hijitos, y los hijos son bendición de Dios. Ay, mire, ahí van. Y la que no pueda tener hijos, porque hay veces que tanto el hombre como la mujer no tiene esa fertilidad. Entonces dejémoslo así, esa es la voluntad de Dios. Pero hay veces que vienen allí mentirosos. Ay, usted que es que no tiene hijos, no ha podido. ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí, que están juntos? Pues tenemos unos 5 años, 8 años, 10 años, hasta 20 años, y nunca hemos podido tener un hijo. Ah, pues vamos a orar por usted, para que tenga hijo. Ah, de ver, y cree usted, hermano, que puedo tener un hijo allí orando con esa oración. Ah, ¿cómo no? Le dice. Y tal, mire, ya oran. Ok, ya mañana va a salir embarazada usted. Va a salir embarazada. No más que eso sí, que con esta oración que ya le di, usted puede traerme un dinerito. Puede darme un dinerito, porque eso es lo que manda el sistema de aquí del ministerio, le dicen. Ay, con suaves palabras engañan el corazón de los simples. Dice Romanos 16, 17. Con suaves palabras engañan el corazón de los simples, o sea, de los ignorantes. Ay, qué triste. La falsa oposición del sistema de la mente. No debe ser así. Busquen a Dios mejor y busquen la verdad. Entonces, allí es el sistema. Bueno, y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se pusieron sobre su rostro. Ay, qué bueno. Y tuvieron gran temor. Ay, como ellos no habían mirado eso tan resplandeciente. Tuvieron temor ellos. ¿Cómo es esto? ¿Será que el Señor, a saber qué pensaron ellos?
Cuando miraron eso, sintieron gran temor. Pero bueno, ellos ya se iban conformando porque andaban con su maestro, que él les había demostrado muchas cosas que ellos no las podían entender. Pero he aquí, y dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense, levantaos, dice, y no temáis. Levantados y no temáis, les dijo, no temáis, no teman, que andan conmigo, como dicen, no teman, andan conmigo, yo los protegeré de todo, yo les daré cosas grandes, les enseñaré cosas grandes, y ustedes no las pueden entender, pero no teman, hijitos, no teman, mis discípulos. Entonces, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión esta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No tengan temor, no digan a nadie, no digan a nadie. Mire, no digan a nadie la visión. Es que fue una visión. Y ellos no lo podían entender. Claro, ellos miraron aquel resplandor, que ellos nunca habían mirado eso. Cualquiera le pegan nervios. Y nosotros que somos tan debilitos espiritualmente, le digo que hasta podemos caer como caen varios al suelo. No, pero no es así. Dios tiene poder. Y dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Preguntando cosas, que como los fariseos hablaban cosas que ni ellos sabían qué es lo que decían. Entonces les dijo, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. No se trataba de Elías, era de otra persona. Ya van a ver. Y entonces viene y les aclara un poquito, porque les estén tranquilitos los discípulos, porque ellos estaban preocupados, ellos estaban inquietos. ¿Cómo es esto? Que hemos mirado que nuestro maestro se ha transfigurado de esta forma, ¿y qué será? Claro, si somos humanos, y él era el Señor. Hoy, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer una cosa de esas? Solo eso les ha faltado a alguienes que algunos dicen que hablan cuestiones hay de la transfiguración, pero la entienden de otro modo. La entienden de otro modo. Entonces, pero como hay tanta ignorancia en la vida y no pueden entender, no pueden interpretar la Biblia, entonces agarran otro hilo. Agarran otro hilo en la mente y hablan otras cuestiones que no son la verdad. No, hay que interpretar bien la Biblia. Preguntarle, hay que interpretar bien la Biblia y para decir toda la verdad. Por mientras nosotros no entendamos, no podemos enseñar a nadie cosas que no las entendemos, porque podemos caer en la mentira, en la desinformación, y no es así. Entonces, y dice, más os digo que Elías ya vino, no
no le conocieron, no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Sí, el Hijo del Hombre le dice va a padecer, así como padeció Juan el Bautista, que Juan el Bautista le pidieron la cabeza de Juan el Bautista en un plato y allí le trozaron la cabeza, solo para emocionarse la gente y tener algo que necesitaban, el daño que le iban a hacer a Juan el Bautista. No, entonces dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí entendieron que les está hablando de Juan el Bautista, no de Elías, ni tampoco de Moisés. Entonces, que Juan el Bautista, él le hicieron cuantas cosas, pero no como le hicieron al Señor. Pero bueno, a Juan el Bautista le trozaron la cabeza y se la pusieron en un plato, la pusieron en un plato trozadita. El Señor lo crucificaron en una cruz y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado, porque Juan el Bautista no vino de arriba, no, él estaba aquí abajo, ya estaba aquí, pero el Señor vino de arriba. El Señor, nuestro Dios, lo envió para que viniera a redimir nuestros pecados y viniera a darnos vida. Y es como nosotros tenemos esa gran esperanza, porque el Señor nos ha dado entendimiento, y los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida somos más que vencedores. No, el hombre material percibe las cosas materiales, pero el hombre espiritual percibe las cosas espirituales. Pero no son todos. Tal vez no sean un pequeño grupo de personas a nivel mundial, porque somos bastantes. La iglesia verdadera está compuesta por congregaciones a nivel mundial, y estamos allí esperando. Ahora, claro que sí, que en la iglesia siempre a veces hay divisiones, porque ahí está la cizaña y también está el trigo, pero ese es otro tema. Pero hay que enseñar eso también, porque en la iglesia hay que seguir adelante. Si hay problemas, pues ahí para eso están los puntos doctrinales en cuanto a la disciplina, y allí se arreglan las cosas. En la iglesia, cualquier cosa, si alguien cayó en alguna, como dice Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Si es que nosotros somos humanos, nosotros podemos ser tentados por el diablo, porque el diablo anda alrededor nuestro. Pero, dice la Biblia, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Hay que resistir al enemigo, no hay que darle lugar. Y dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, no le demos lugar al diablo, porque él nos puede atrapar. Pero estamos más que fortalecidos entre veces, y ojalá que, como dice el apóstol Pablo, en medio de la fortaleza, en medio de las debilidades, ahí está la fortaleza. En medio de las debilidades, ahí está la fortaleza. Mire, bueno, voy a terminar este mensaje siempre diciéndoles que tengo que orar por varias personas. Tengo que orar por las personas que me han pedido oración, y
así, a nivel mundial, todos tenemos que orar. Y tengo que darle gracias a nuestro Dios por lo que me ha dado hoy en esta mañana. Y ojalá que me hayan escuchado bien y tengan ese acuerdo de tener esto en su corazón y en su mente, que el Señor los va a ayudar a toda la verdad. Y entonces yo voy a despedirme de este mensaje y voy a saludar a todos los hermanos a nivel mundial, hermanos en Cristo, también los que son religiosos, que son mis amigos a nivel mundial, si es posible, que aquí tengo amistades aquí con los religiosos también. Yo no tengo nada en contra de ellos. Lo único que les digo que la Biblia es para corregir. La Biblia es para corregir. Si no hago así, entonces no soy un buen predicador. No soy un buen ministro del Evangelio. No. Tengo que corregir lo que no es correcto. Entonces, que el Señor me les bendiga a todos. Y también mis familiares que tengo allá a nivel de lejos de donde yo vivo, que el Señor me les bendiga, todos mis. Y voy a orar al Señor, voy a orar en este momento. Padre amado, en esta mañana, Señor, gracias porque tú me has ayudado en este momento. Y le ruego, mi Dios, en este momento, que me perdone nuestras faltas, nuestros defectos, nuestras malas pensamientos y también, Señor, algunas fallas, porque tal vez no las entiendo. Señor, perdóname, Padre. Y le ruego por todos los hombres y mujeres y niños que están a nivel de la tierra, que muchos están con grandes enfermedades, muchos, otros tienen problemas con sus esposas, o sea, con su pareja. Ayúdale, Señor, a esta gente para que vivan una vida tranquila con sus hijitos allí. No importa que sean personas de buen rango económico, no importa, todos, no importa que sean personas de buen rango de leyes a nivel mundial, de autoridades, no importa. Señor, bendiga a todos los que necesitan estudiar más, tanto su palabra como el estudio seculares, y todo, Señor. Les ruego por todos aquellos que tienen grandes tristezas por sus seres queridos que se les han desaparecido. Señor, bendígalos, ayúdales, Padre Santo, a que tengan fortaleza. También, Señor, a las autoridades terrenales que tenemos en todo el mundo, pero más que tanto en todo el mundo como aquí en nuestro país, Señor, nuestros amigos militares, los amigos de la policía, Señor, bendígalos, ayúdales para que ellos gobiernen bien y que estén siempre preparados para hacer su trabajo tal como es la responsabilidad de ellos, porque ellos son mandados por sus jefes, Señor, el presidente de la República, también el Congreso Nacional, o sea, los congresos a nivel mundial, el Congreso Nacional, también la Corte Suprema de Justicia, que gobiernen bien, que hagan las cosas bien, Señor, y también nuestros alcaldes que hay a nivel de todos los pueblos y naciones, ciudades, en todo el mundo, Señor. Bendígalos y que cada quien, y bendiga mi hogar, Señor. Le ruego por mi persona, Señor, que he estado un poco mal de salud, pero ayúdame, Señor. Yo sé que usted está poniendo su dedo en mi llaga,
Señor, gracias por mi familia, por mis hijos aquí, Señor, a nivel mundial. Que el Señor me los ayude y todo esto, te doy gracias y todo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.